La clase de hoy, la última antes de vacaciones, va a ser breve porque me voy a limitar a revisar la resolución del ejercicio que os propuse ayer. Entonces voy a aprovechar para comentaros otras cosas. Empezando por el cuaderno y los apuntes. Pido disculpas en primer lugar porque a lo mejor lo que voy a decir ahora mismo tenía que haberlo dicho al principio. A ver, yo comparto con vosotras los apuntes. Junto a los enlaces en cada correo también van incluidos los apuntes, el documento que sirve de base a la explicación. Bien, pues eso podéis imprimirlo, podéis guardarlo en una carpeta en el ordenador, o incluso si queréis tener toda la información en el cuaderno, podéis pasarlos al cuaderno, copiándolo todo o copiando parte. Entonces, el soporte para el estudio, para el repaso, está ahí, en esos apuntes. Ya vosotras lo colocáis o lo organizáis como mejor os parezca. Lo que no es buena idea es, pienso, tratar de seguir el mismo tipo de dinámica que en una clase normal. Me refiero a efectos de los apuntes. No es buena idea tratar de escribir mientras se ve el vídeo. ¿Por qué? Porque en una clase normal, pues hablo y escribo. Aquí solo hablo porque está ya todo escrito. En una clase normal me detengo de vez en cuando a preguntaros cosas, a interaccionar con las que me escuchan. Aquí no. Entonces la clase en el vídeo va mucho más seguida, tienen bastante continuidad. Por lo tanto, lo recomendable es poner toda la atención en el vídeo. Cierto es que se puede parar y escribir cosas, pero es mejor que al menos el primer visionado tenga cierta continuidad para intentar captar no solo cosas particulares, sino también cosas más globales. Después del primer visionado, pues ya podéis ver esta parte o esta otra parte si no se ha entendido bien varias veces. O ya escribir lo que queráis. Pero sí que es buena idea que haya un primer visionado en el que toda la atención esté puesta en el vídeo. ¿De acuerdo? Bien, luego os comento más cosas sobre las vacaciones y lo que habrá después. Ahora vamos al ejercicio. Esta es una función racional parecida a las de ayer y se pide estudiar dominio, simetría, corte con los ejes, asíntotas, monotonía y curvatura. De esta función 6 partido x cuadrado más 2 y con toda esa información representar. Bien, pues el dominio, pues hay que sacar las raíces del denominador porque es lo que se excluye. X cuadrado más 2 no tiene raíces. Si se iguala a 0 me queda x cuadrado igual a un número negativo. Si no hay raíces no hay nada que excluir del dominio y el dominio son todos los números reales. Simetría. Si calculamos f de menos x, la función me queda exactamente igual porque el cuadrado no cambia y los números tampoco. Por lo tanto, la función es par. Corte con los ejes, con el eje y. El corte con el eje y se obtiene haciendo la x igual a 0. Pues si vais a la fórmula y sustituís la x por el 0, me queda 6 entre 2, que es 3. Entonces, el corte con el eje x es el 0, 3. 0, 3. Corte con el eje x. Aquí hay una cuestión con la que hay que tener un poquitín de cuidado. La y se iguala a 0. La función se iguala a 0. Como ayer podemos pasar el denominador multiplicando. Al multiplicarse por 0 desaparece. Y me queda 0 igual a 6. ¿Eso qué significa? Bueno, eso es imposible. Una ecuación no se puede solucionar si 0 tiene que ser 6. Conclusión, es que no hay corte con el eje x. La función nunca es 0. La y de esta función no puede ser 0. Asíntota vertical. Pues las asíntotas verticales pasaban por los huecos de dominio y lo justificábamos con un límite, pero esta no tiene huecos. El dominio es todos los reales. Luego no hay asíntota vertical. Se puede explicar simplemente el dominio es todos los reales, no hay huecos.
Si el dominio es todos los reales, no hay ningún punto en el que el límite me vaya a dar infinito. Entonces, no hay asíntotas verticales. Asíntota horizontal. Hacemos el límite cuando x tiende a infinito de la función. Este límite es inmediato porque siempre que era mayor el grado de abajo, en el infinito, ¿se entiende? El límite daba 0. Lo indico aquí, mayor grado denominador, límite 0. Pues entonces sí que hay asíntota, sí que la curva se tiende a estabilizar a una cierta altura. La asíntota horizontal será i igual a el límite, a 0. ¿Qué diremos de la asíntota oblicua? Que no tiene por tener asíntota horizontal. Ya veremos funciones racionales que sí tienen asíntota oblicua. De momento no. En todo caso, lo ponemos. No hay asíntota oblicua por haber horizontal. ¿Y qué pasa cuando x tiende a menos infinito? Pues insisto en la idea de ayer. En una función general, este mismo límite habría que hacerlo en menos infinito, para ver qué ocurre si hay algún tipo de asíntota en menos infinito. En las racionales no hace falta, porque la misma asíntota que tenemos en el infinito la vamos a tener en menos infinito. En este caso, asíntota horizontal igual a 0, también cuando x tiende a menos infinito. Y luego ya pasamos al estudio de la monotonía. Derivamos. Derivamos un cociente con la derivación del cociente. Derivada del 6 de arriba, 0, por el denominador, menos el 6 por la derivada de abajo. La derivada de abajo es 2x. Así que arriba, como esto no es 0, me va a quedar menos 12x. Y abajo el denominador al cuadrado. Esta es la función, esta es la derivada cuyo signo hay que estudiar. Raíces del numerador, pues menos 12x cuando se anula. Si esto lo igualáis a 0, la solución es 0. X es 0. Pasáis el menos 12 dividiendo y 0 entre menos 12, 0. Raíces del denominador, si no tenía al principio, al elevar al cuadrado sigue sin tener. O sea que abajo no hay raíces. Pues esto lo marcamos en la recta. Aquí no hay huecos porque no había huecos en el dominio, entonces la recta es toda continua. En el 0 estaba la raíz de arriba, ahí es donde se anula la derivada. Sustituimos, por ejemplo, el 1, si lo sustituís aquí, me queda arriba negativo y abajo un cuadrado, pues menos entre más, menos. Y aquí el signo cambia, pues va a quedar más. Entonces la función crece, decrece. Creciente en la zona izquierda, decreciente en la zona derecha. ¿Y qué hay en el 0? Pues si sube y luego baja, máximo relativo. ¿Cuánto vale la i? Pues ya la tenemos del punto de corte. La i valía 3. Entonces, el máximo va a estar en el 0, 3. Curvatura. Pues hacemos la derivada de la derivada anterior. Arriba teníamos menos 12x, la derivada menos 12. Y abajo teníamos x cuadrado más 2 al cuadrado. Pues como ayer lo voy a separar. X cuadrado más 2 por x cuadrado más 2. Menos el numerador por la derivada del denominador. El denominador era f cuadrado, un polinomio al cuadrado. ¿Cómo se deriva? 2f a la 1 por f', la f' de esto. 2f a la 1, que no hace falta ponerlo, por la derivada de esto, que es 2x. Y en esta derivada sacamos factor común a x cuadrado más 2, igual que ayer. Está multiplicando en la zona izquierda y está multiplicando en la zona derecha del más. Pues se saca factor común. ¿Qué me queda entre corchetes? Otro menos 12, x cuadrado más 2 en la izquierda. Y a la derecha del signo, menos 12x por 2 y por 2x. Pues todo eso es lo que va entre corchetes. Tachamos este x cuadrado más 2 de arriba con 1 de abajo. Repito, solo se puede hacer cuando es un factor global, no antes. No cuando está multiplicando a cada cosa, sino cuando es un factor global. Se tacha y abajo me queda un cubo. Y arriba, pues se hace este producto, se hace este producto, se hace la resta y al final me queda eso. Esta es la segunda derivada cuyo signo hay que estudiar.
Entonces, ahora hay que sacar raíces de arriba y de abajo. De arriba, si este polinomio del segundo grado se iguala a 0 y se despeja, me queda 24/36 raíz cuadrada con el doble signo. Más o menos, más 0 y menos 0,82. Abajo, no había raíces. Por elevar al cuadrado o al cubo, sigue sin haber raíces. Luego en la recta hay que marcar estos dos valores, más menos 0,82. En esos puntos la derivada es 0. Y para saber lo que ocurre en cada zona, sustituimos, por ejemplo, el 0. En el 0 me queda negativo entre 2 al cubo, o sea, negativo. A los lados los signos son más y por lo tanto la función es abierta hacia arriba, hacia abajo y hacia arriba. Entonces lo pondríamos también cóncava en la primera y en la última zona, convexa en la zona intermedia, y en estos dos puntos, como la derivada es 0 y me cambia la curvatura, en esos dos puntos hay puntos de inflexión. Sugerí que se hallara el valor de la y. ¿Dónde hay que hallar el valor de la y? En la primera fórmula. La segunda fórmula f' me da pendientes. La tercera fórmula f doblemente prima me da cosas que tienen que ver con la curvatura. Los valores de y se obtienen de la primera fórmula. Bueno, pues vamos a la primera fórmula y sustituimos el menos 0,82 y el 0,82. El resultado, que es el mismo, es aproximadamente 2,25. Cambiamos de vídeo y acabamos el ejercicio.